pero dentro de ese envase hay un propósito, hay una intencionalidad de Dios, un plan por el cual Dios te eligió, por el cual Dios te rescató. No estás acá porque tuviste problemas y estás buscando ayuda. Dios necesita ayudarte con la ayuda para resolver eso que todavía no está resuelto, para que puedas cumplir aquello por lo cual te ha creado. Nadie nace para tener una familia, son conceptos de hombre. La familia es parte de lo que pasa en la medida que vamos reproduciéndonos como especie, y porque Dios necesita que seamos muchos los que tramitamos el evangelio. Pero en realidad hay un propósito individual que está por encima de la familia, al cual Dios te llama a ponerte de acuerdo con ese propósito. Todo lo bueno que hace Dios por mí, Dios lo hace porque tiene un objetivo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y ahí termina el Salmo maravilloso 138. Pero porque hay un propósito en la vida de Dios, trabaja de determinada manera. No es porque Dios quiere que te vayas este año de vacaciones. ¿Cuántos se quieren de vacaciones? Ahorra, hermano. Amén. Menos McDonald's, para que los jóvenes que me levantan las manos. Menos McDonald's y se puede pagar el viaje y después duerme en la playa, no importa, ¿verdad? Pero yo quiero explicar con esto de que Dios no es una lámpara la cual uno frota, o la Biblia frota y sale un ángel que concede deseos, de tal manera de que yo no me sienta más sola, de tal manera de que yo pueda cumplir con mi condición económica porque tengo deuda, para que yo pueda sanarme de determinada enfermedad. Por supuesto que Dios hace todas estas cosas porque Dios es todopoderoso, pero Dios necesita hacer muchas de estas cosas simplemente porque hay un propósito en tu vida. Dígame amén por eso. Para los que toman nota, anoten la palabra, lo que significa propósito. Propósito es la razón por la que algo existe. O sea, no es que yo existo porque Dios me ama, no, yo existo porque hay un propósito para lo cual yo debo existir. Dios en su bolsa de herramientas no tiene herramientas que no va a usar, tiene herramientas que son necesarias para cumplir determinadas cosas que son a veces diferentes. A veces como iglesia podemos tener un propósito general, pero individualmente podemos tener propósitos individuales. En una familia yo puedo estar muy unido a mi amada esposa Mariana, pero no significa de que en ciertas áreas trabajemos juntos, porque hay ciertas cosas que Dios llamó a Mariana a hacer y hay ciertas cosas que Dios me llamó a mí a hacer. Mi hijo nunca podrá, por más que quiera y me ame, cumplir con lo que yo tengo que hacer, porque el llamamiento y la relación es, repítalo conmigo, personal. El propósito es personal. El propósito habla de que Dios, de que no eres una casualidad. El propósito habla de que no es que tu mamá, que estás acá porque tu mamá se arrepintió de abortar y justo a tiempo saliste, porque menos mal si no, no estaría. No, no. Aunque te quieran matar, no podrás, porque hay un propósito en ti. Si Dios podría ser anulado en esto, entonces Dios no sería tan poderoso. Dios es poderoso. Si estás acá es porque todavía, si estás acá en la iglesia, adorando a Dios y escuchando la palabra, es porque Dios todavía insiste con su herramienta, insiste con lo que Él creó. El creador tiene potestad sobre su creación. Por eso es Señor. Porque Él me hizo, por eso Él puede decidir qué hacer conmigo. El hombre no puede mover la mano de Dios. Dios puede mover la mano del hombre, o el hombre puede intentar separarse de Dios, pero gracias a Dios tenemos un Dios que nos ama, que nos sigue siguiendo, que nos viene persiguiendo, ¿verdad? Un Dios que no se queda con que yo le digo que no, o con que yo quiero vivir una vida a medio pelo, por así decirlo. Sigo. El propósito es la razón por la que algo existe. Me gusta esta segunda definición. Es la intención del fabricante. Anótalo, porque es bueno. El propósito habla de lo que el fabricante quiere hacer. El propósito no habla de lo que lo fabricado quiere realizar. Dios no respalda idea de hombres. El hombre debe ponerse de acuerdo con Dios para respaldar la idea del creador. ¿Por qué me hiciste con esta habilidad? ¿Por qué me hiciste con esta
capacidad que tengo? ¿Por qué me hiciste con esta necesidad? Porque todas las cosas tienen que ver con una herramienta que tiene que cumplir, que tiene que entender. En ese proceso de formación, vienes a la iglesia y Dios te perdona, primer paso. Segundo paso, levanta tu autoestima. Recibo y sanidad en tu corazón, puedes perdonar, puedes perdonarte, puedes aceptar lo que viviste, puedes aceptar, ¿me siguen, no? Puedes aceptar dónde viviste, cómo viviste y lo que te ha pasado. Aceptas. Hay instrumentos maravillosos en la iglesia, el Espíritu Santo a través de personas que te abrazan, que te alientan, que te enseñan, que continuamente te levantan, te caes, te levantan, te apartas, te van a buscar, y gloria a Dios por todo eso. Y luego viene el proceso donde yo, una vez que me sané, una vez que me perdonaron, una vez que perdoné, ¿para qué estoy? Y lo único que quiero yo para mis hijos, que mis hijos estudien en un colegio privado. Dios nunca dijo en la Biblia, estudiarán tus hijos en un colegio privado y sabrán inglés y alemán y se podrán ir a otro país a hacer mejor plata, más plata que vos. Dios nunca el concepto plata está en Dios. Y nunca está el concepto de realización personal en Dios. Dios siempre es un creador que crea una pieza. A veces la pieza vive infeliz porque todavía no entiende para qué está. Viene a la iglesia a ser perdonado, viene a la iglesia para que lo levante, viene a la iglesia para que alguien lo guíe y hasta no se nos usa o usamos. Yo cuando recién me convertía buscaba mucho a mi cuñado Manuel para que él sea mi psicólogo. Yo le contaba mis mambos y Manuel con 2 palabras me acomodaba los huesos, ¿verdad? Me acuerdo una vez que le conté una historia, me dejó hablar 20 minutos y luego me dijo, no cambiaste nada todo. Yo esperaba que me diga, pobrecito, hay que matarla a Mariana, hay que prenderla a fuego en la hoguera, ¿verdad? Y él me decía que yo tenía que tratarla con amor y con dulzura, 2 palabras nada más. Y lo que me daba más bronca a mí es que tenía razón. Y lo leía en la Biblia y dice, tiene razón, pero me lo podría haber dicho de otra manera. Así que iba y le decía, un ejemplo, no estoy usando un ejemplo, pero me podrías haber dicho, mirá, los tiempos en la vida son distintos en cada persona, y elegir mejores palabras y luego decírmelo. Entonces voy al segundo día y le digo, che, le cuento todo mi problema, y él me dice, mire, me hace, bueno, mira, los tiempos en la vida. Me iba a decir exactamente, no importa cómo me lo diga. Algunos son más directos, otros tienen mejor capacidad caudal de palabra, algunos son más sensitivos a tu corazón, algunos son más sensitivos a la palabra de Dios, pero todo formador te va a llevar a Dios. Si no, no te estás formando, si no te estás deformando. Vamos, díganme amén por eso. El propósito del Creador está por encima de la creación. El propósito del Creador está por encima del liderazgo, del que quiere o no quiere. Dios nunca se abraza al pastor ni a ningún índola que tiene que ver con una autoridad o algo así. Dios, si Justi quiere, Dios va con Justi. No quiere Justin, Dios va con José. José no quiere, va con Cami. No quiere Cami, va con Rocío. No quiere Rocío, va con Gise. Quiero que entiendan, pero el propósito es más importante que yo. Digo esto porque vivimos en un mundo donde somos el centro de todo y pensamos que Dios viene por mí. Dios viene por mí porque me ama, pero recordad que hay un propósito atrás de tu sanidad, de tu perdón, de tu liberación, de tu restauración. Levántame la mano los que sí me están entendiendo, ¿verdad? Vamos de vuelta, que es importante. Si entendés esta palabra, creo que te va a ayudar un montón. Mi mamá, un ejemplo, mi papá venía y cobraba un cheque que le daba Don Bonesi, que era uno de una fábrica de carpintería, muebles, hacía, y Don Bonesi le pagaba a veces en cheque a mi papá. Entonces mi papá, como necesitaba la plata ya, lo estaban comiendo los gusanos, ¿verdad? Abríamos el heladero y la rata nos hacía, no hay nada, no hay nada dentro de la rata. Enojada, las ratas van en paro, ¿verdad? Prendiendo goma las ratas. Entonces mi mamá iba y lo cambiaba a un amigo que vendía, que levantaba quinela, o a uno que era un verdulero. A mí me mandó a cambiarle al verdulero. El verdulero te cambiaba los cheques. Por supuesto que en esto siempre hay cometa, ¿entienden eso, no? Te sacaban un pedacito de la torta, por así decirlo. Pero vos tenías el efectivo y no tenías que esperar un mes para cobrar el cheque. Tenías el efectivo
y venía y ¿qué hacía mi papá? Para no gastarse la plata, cuando le pagaba mucha plata, él compraba cosas de más. En casa había un televisor que hacía, se achicaba la imagen, no sé si algunos saben, ¿no? Con bobina, y venía yo y le dábamos el toque sagrado, hacíamos, ¡pum! Se abría la imagen, ¿verdad? Del televisor, ya tenía el golpe, ¿viste? Y venía otro y decíamos, pegá al costado y no, tenía que darle con efecto, era un golpe con arte. Mi viejo te enseñaba, y de repente vino y en mi casa había 2 Grundig y una Talent, 3 televisores nuevos. ¿Para qué queríamos 3 televisores nuevos? Yo estaba chocho de la vida. Tenía tele en la pieza por primera vez, en color. No tenía que ver la novela de mi vieja, la mexicana esa. Oye, Penélope, devuélveme el dinero. Anita se veía esa toda la tarde, se veía eso. Mientras planchaba Anita y hacía este ruido. Se desinflaba en la emoción, hacía. Falleció Anita, nadie me plancha la camisa, volvé Anita. Pero hace otras cosas más importantes. Y Anita, y de repente venías del colegio y habían desaparecido las teles. Yo digo, no, espera, hay 2 partes que desapareció. Primero decía, ¿dónde está la tele? Hay que cuidar las teles, vamos a usar una sola, dijo papá. Oh, ya me apagaron la tele. Y yo tenía en la pieza la tele con una mantita tejida, esas mantillas tejidas muy feas, ¿saben cuáles son, no? Que la tejió alguna abuela por ahí. Me ponían la mantita y una planta con un potus arriba del coso. Entonces yo tenía un producto que había sido preparado para mostrar imágenes, para ver las películas Rocky 1, Rocky 2, la santa, Rambo 1, Rambo 2. Y estaba en este caso haciendo de sostén de una planta, de un potus. Eso es una creación que no está ocupando su finalidad. Yo puedo venir a esta vida y no entender de que hay algo mucho más que el laburar, o querer aparentar, o querer demostrar, querer lograr, o querer conseguir, o querer ir, o querer vestir, o querer comer. Hay algo más por encima de lo que... Eso es cuando la creación está viciada en otros conceptos y no cumple el rol por el cual Dios te ha creado. ¿Se dieron cuenta de que cuando usted recibe un regalo es algo maravilloso? Pero cuando usted regala el regalo y vos te diste cuenta que al otro le gustó el regalo, vos te sentís más contento cuando vos regalás que cuando te regalaron. Decirle que te tuyo, probá con eso, decirle, regalá algo. Probá, mete la mano y mata al lagarto Juancho y regalá algo, ¿verdad? Vas a sentir una... Porque en realidad Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Es que estamos tan acostumbrados a recibir. Y cuando vienes a Cristo, la experiencia número 1 no es recibir el perdón, que es algo maravilloso, no sentir de que tú puedes servir a Dios. Me acuerdo un retiro cuando estábamos acá. La semana se habían agarrado los tiros 2 chicos. Y después tuvimos acá en el retiro, teníamos los 2 sentados en la misma fila. Todos los que estábamos atrás decíamos, en cualquier momento uno deja la Biblia a un costado, saca un fierro y le tira, ¿verdad? Así que estaba uno acá, 5 sillas vacías y el otro allá, ¿verdad? Nadie en el medio para no quedar en el medio de los tiros, ¿verdad? Me acuerdo que terminó la charla y yo había terminado de predicar y terminaron y se abrazaron porque hablé del perdón, el perdón. Y todo aquel que saque un arma dentro de la iglesia morirá. Pues yo, por la duda, ¿vieron? Para que no nos pase nada de lo demás. Inventaba citas, perdón, señor. No, hablé de sanidad, hablé de perdón. Y me acuerdo que se pararon los 2 al mismo tiempo, se miraron, se juntaron, se abrazaron y se pidieron perdón. Después no sé qué pasó con lo demás, pero la satisfacción que tenía yo de que no solamente habíamos enseñado la palabra, habíamos logrado de que algo que iba a peor termine en una reconciliación. La sensación de terminar un sermón no era la misma que cuando vos ves la eficacia de lo que estás haciendo para el Señor. Dios usó el sermón, Dios usó la palabra que habíamos traído, Dios ministró y Dios unió y Dios ayudó a perdonar. ¿Lo entienden eso o no?
A ver cómo lo explico todo esto. Cuando el ventilador lo pongo para otra cosa y no entiendo que el ventilador sirve solamente para refrigerar, para tirar viento. El propósito, nuestra realidad, tiene que ver con la realización personal de la persona. Por eso muchas personas piensan que cuando se casan, el que se casa o el novio lo va a hacer feliz. Y lamentablemente no tiene la capacidad para hacerte feliz. Y también te puede pasar de que puedes estar en el peor de todas las crisis en tu familia, económica y hasta enfermo, pero saber que estás sirviendo para Dios te hace sentir la persona más feliz del mundo. Sabes que te falta todo lo que querés, pero estás haciendo lo que debes. Porque la felicidad está unida al propósito. El disfrute del hombre está unido al por qué Dios me creó. Cuando yo estoy haciendo aquello por lo cual Dios me creó, hay una realización en mí. Amén. ¿Cuántos me entendieron esto de acá? Yo tengo algunas frases que me gustó. Yo me puse acá que el propósito le da sentido a lo que fue creado. Si no habría un propósito, ¿para qué fui creado? Si Dios solamente está para resolver los problemas de la carnalidad del matrimonio, si Dios solamente está para solucionar los problemas de la poca operancia o poca capacidad para resolver un problema dentro de la familia, dentro de lo laboral, entonces Dios es simplemente un emparchador de goma, por así decirlo, que está solamente tratando de emparcharme. Es como el mejoralito gigante al cual agarramos para que no nos agarre tanto dolor de cabeza. Pero comienzo con esto para decir, hay algo mucho más amplio que cómo te llevas con tu esposa, de cómo te va tu economía, cómo estás de salud, o cómo está tu hijo, cómo está tu hija, o cómo está tu nieto. Hay algo mucho más trascendental, que es entender de que Dios me hizo con intención, que Dios te planificó, que Dios, que no sos un acierto, que no sos si no fuera por ningún hombre te creó, ningún hombre te podrá usar, ningún hombre te podrá levantar, ningún hombre, porque lo creado funciona bien y está bien cuando está junto con el creador. Entonces hay una unidad de concepto y Dios puede cumplir con lo que anhela. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Busquen Génesis rápido, Génesis capítulo 1. Yo pongan ahí, fuimos creados para expresar su imagen. Pongan ahí, voy a poner unos puntitos rápidos, pero para que tengamos un material y para que meditemos en la semana, que fuimos creados para expresar la imagen de Dios. Y Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego que tenga esa imagen y semejanza, podríamos decir que Dios quiere que yo actúe conforme a su naturaleza, porque Dios me hizo conforme a como Él es. Así que Él espera que yo piense como es Él. Dios espera que reaccione como es Él. Dios espera que yo abrace como Él abraza. Dios espera que me humille como Él tiene la capacidad de humillarse y ser humilde. Jesús nos mostró un ejemplo para que copiemos. Todo aquello que yo hago fuera de esta imagen no es algo que Dios avala. El gran problema no está en venir a la iglesia, porque es una virtud venir a la iglesia, tengo la capacidad de escuchar. Lo malo es cuando yo pienso que venir a la iglesia me da algún tipo de beneficio si yo no obedezco. Cuando en realidad escuchar la palabra y no obedecer traería peor consecuencia, porque si yo escuché la palabra y no la quiero practicar, ya tengo una consecuencia mayor. Pero Eduardo fue creado con un propósito. Eduardo quería ser jugador de fútbol. Juanita quiere ser bailarina. Pepito quiere ser multimillonario. Juanita no sé qué quiere hacer, quiere casarse, quiere tener 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos. Tal quiere ir a vivir a otro lado, tal quiere realizarse de otra manera, su sueño es comprarse un coche, hasta que compra el coche y se dice, esto es todo. Ahora voy a limpiar el coche, y después que lo limpia el coche dice, esto es todo. Y luego dice, bueno, voy a cambiar el coche porque no me hace feliz. Y se da cuenta de que los coches son un problema. ¿Cuántos me dicen amén, verdad? Te lo digo yo por experiencia, ¿no? Mariana dice, no hay que tener coche, dice Mariana. Está enojada con los coches, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tenemos un coche, pa? Me dice, ¿para qué tenemos? Porque lo único que nos trajo fueron problemas. Lo que yo quiero explicar con esto es de que la creación vive infeliz, no porque no tiene un Dios, es porque no entiende a Dios. La creación nunca cumple lo que tanto anhela,
porque piensa de que Dios tiene que hacer algo para que ella viva feliz o él viva feliz. Y en realidad Dios le ofrece, el Creador le ofrece a su creación una manera de vivir, algo por conseguir. Y en la medida que yo camino ese camino estrecho, finito, que es difícil, ese camino que Dios dice que si yo lo busco, Él me hará entender el camino, como diciendo, dentro del camino hay un camino por el cual camina que es más finito, que tiene que ver con una voluntad personal, con lo que Dios quiere con Nadia, con lo que Dios quiere con Tommy. No es con lo que queremos los demás, con él. Es algo que tiene que ver con lo que Dios planificó para con cada uno. Lo primero que todo, fui creado para expresar su imagen, para expresarme en su naturaleza. Dios por eso lucha tanto por mi santidad. No hay comunión si no hay santidad en mí. Si Jesús muere y quita mis pecados en la cruz, muriendo por nosotros, derramando su sangre como pago a la deuda que teníamos a consecuencia de practicar el pecado. La paga del pecado fue muerte, y no hemos muerto nosotros, murió Él por nosotros. Esa paga de Jesús era no expresión de amor, era expresión de amor y una necesidad, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede conectarse con Dios, nadie puede escuchar a Dios y nadie puede guiar a Dios, ser guiado por Dios. Voy de vuelta. Entonces, esa santidad conseguida por Dios es porque Dios necesita que su creación le conozca, le entienda y se acerque. Dios allana el camino. ¿Sigo? ¿Les parece que siga? Así que fui creado para expresar su naturaleza y su imagen. No lo busquen, pero dice primera de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿lo tienen? A usted no te la cita nada más, que lo vamos a subir en el cartel ahí, me están ayudando los chicos. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No lo tienen, parece. Primera de Juan 3:9. ¿Es? Y si no, escúchenme, no importa, porque por ahí le chingué. Si es esa, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Y dice, porque la semilla, la simiente, léalo, porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él. Y esa palabra que ha sido sembrada en mi corazón no me permite que yo tenga libertad para vivir como quiero. La palabra me lleva a vivir en santidad. Dice así la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios, Dios mismo, permanece en él y no puede pecar esta persona. ¿Por qué? Porque es nacido de qué. Por eso te duele. Lo primero que sientes cuando vas a orar es que no importa lo que hagas, le quieres decir algo a Dios, te acuerdas que pecaste, porque la principal función del Espíritu Santo es convencerte de error, y tú le dices a Dios, perdóname porque te fallé otra vez, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque no hice lo que me pediste, porque no lo hice en el tiempo que tenía que haberlo hecho, porque no lo hice con la intención que tenía que haberlo hecho, porque no lo hice con la excelencia que tú mereces, porque lo hice pero no con la persona que tú me lo pediste, en el tiempo que tú me lo pediste, porque no usé las palabras que me pediste que dijera. Me dijiste que le diga que te pedía perdón, que estaba arrepentido, y yo le dije que me disculpe. Suena lindo, pero no demuestra mi humildad ni mi humillación, que te he desobedecido. Así que la palabra que está dentro mío y Dios mismo que está dentro mío me convence de que lo que estoy haciendo está mal. ¿Me siguen, verdad? No se distraigan los adolescentes ahí, por favor. Síganme acá. ¿Sigo? El segundo punto es que fuimos creados para comunión con Dios. Fuimos creados para comunión con Dios. Y otro concepto también es que fuimos creados para darle gloria a Dios. Son dos conceptos de los cuales no lo voy a dar hoy bien rápido porque lo hablamos otro día. Ya lo hemos charlado esto. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Dice Isaías 43:21. ¿Lo tienen? Isaías 43:21. Dice, este pueblo he creado, ¿para quién? Para mí. Dios no ha creado al hombre para el disfrute del hombre. Dios ha creado al hombre para él. Yo le pertenezco. En la salvación se cumple una ley doctrinal que es la de la unión en Cristo, donde yo me uno a Él y Él se une a mí. Él es para mí, yo soy para Él. No es que en la salvación Dios se une a mí y Él es para mí y yo sigo haciendo la mía. Si yo sigo haciendo la mía es porque no entendí o no me lo explicaron bien.
Porque la creación o lo creado es un instrumento del creador y Dios necesita usar su criatura. Dios necesita usar su instrumento de amor, su instrumento de edificación en la casa. Ayer, no sé cuántas cantidades de familias han venido, la cantidad de niños que había, y los padres se comprometieron a criar a sus hijos en el temor de Dios, a enseñarles la palabra, a mostrarles un ejemplo digno de imitar en la vida cristiana. Padres que se comprometieron a poner a Dios en primer lugar y a enseñarles la palabra. Miren, así se hace. Miren, de esta manera se resuelve el problema. Miren, a veces chocan con sus hijos, a veces no hacen lo que sus hijos quieren, pero porque tienen un compromiso más alto que con sus hijos, tienen un compromiso con su Dios. ¿Sigo? Entonces la creación está cumpliendo función. El padre está ejerciendo sacerdocio sobre sus hijos y está llevando a sus hijos a Dios, o en oración, o por medio de la administración, o por medio del ejemplo que le da, le están mostrando a quién, a Dios. ¿Me siguen? Vamos, despiértense conmigo. Voy de vuelta. El hombre fue creado, primero que todo, para expresar una imagen. Dios me creó a su imagen y semejanza. Dios me pidió que me enseñoree de la creación. Dios le dio la facultad al hombre por encima de todo lo creado, y Dios tenía, y en Adán estaba toda la capacidad de conducción. Dios esperaba contar con su instrumento para la edificación, la organización. Era un plan gubernamental de Dios, no del hombre, sobre Adán, y Adán iba a ejecutar lo que Dios le pedía. Por eso Adán caminaba con Dios. El pecado lo primero que hizo fue anularle el concepto de propósito en Dios. Lo primero que hizo es que Adán empezó a vivir para otra cosa. No importa que sea otra cosa, porque hay muchas cosas que son muy buenas, pero todas esas cosas donde Dios no sea primero, no es voluntad del Creador. Entonces fui creado para expresar su naturaleza, para vivir conforme a su voluntad. Dios quiere que yo actúe en esta santidad que Él tiene, esta bondad que Él tiene, esta mansedumbre que Él tiene. Para eso Él va desarrollando un fruto dentro mío que se llama el fruto del Espíritu Santo cada día, y en la medida que cuando me tocan vivir los problemas empieza a crecer ese fruto. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Segundo es que fui creado para darle gloria a Dios y tener comunión con Él. Dice la Biblia que este pueblo es creado para mí y mis alabanzas publicará. Así dice él, Isaías 43:21, que no solamente lo he creado para mí, sino que lo he creado para mí, pero aparte Él debe hablar de lo que hago yo. Adoración es reconocer lo que Él es. Alabanza es reconocer lo que Él hace. Hizo, hace o hará. Amén. Entonces, este pueblo lo he creado para mí. Segunda condición es que debe hablar bien de lo que hago. Pero no es porque lo hace más grande a Dios, sino para que los demás conozcan al Dios que ama. Díganme amén si me está siguiendo. El tercero es que, o cuarto, no sé qué punto hará, que Dios me creó para ser un instrumento de su gobierno, vamos a decir. Dice la Biblia en Génesis 1:26, como recién leíamos, dijo: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 4, que Dios nos creó para que podásemos dar fruto. Dios no me creó para que yo coma el fruto. Dios me creó para que yo multiplique el fruto. Hay un logro que Dios espera de mí en distintas áreas de vida. Eso es el fruto. Hay un logro en mi carácter que Dios espera de mí. Hay un logro en mi santidad que Dios espera de mí. Hay un logro en la parte ministerial que Dios espera de mí. Hay un logro en mi conducta, en mi carácter, en mis reacciones que Dios espera de mí. Dice así la Biblia, Juan 15, búsquenlo, versículo 8 y luego el 16 para los que toman nota. Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre, en que llevéis, ¿lo tienen? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis aprendices, mis discípulos. Y el 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué cosa? Fruto,
y vuestro fruto sea algo que permanezca, no de momento. Así que dentro de la creación yo tengo un montón de demandas para conmigo. No se trata de las demandas que yo tengo para con Dios. Porque yo quiero que Dios cuide a mis hijos. Porque yo quiero que me alcance la plata. ¿Cuántos me dicen amén? Yo quiero que me aumenten el sueldo. ¿Cuántos levantan la mano como yo? Yo quiero, Señor, no sé si hay un sindicato celestial, pero espero que los ángeles quemen goma de alguna manera en la puerta de mi laburo y que se muevan los cielos, como dice algunos ahí que andan profetizando cosas raras, y que se mueva el brazo de Dios y me den un aumento de sueldo y que se me multiplique y que tenga más todavía. ¿Quién no quiere eso? Es como que hay demandas mías para con Dios, pero cuando yo leo la palabra yo encuentro que Dios tiene demanda para conmigo. Y la principal es que recuerde que yo soy una persona creada para. No soy, mete el título para película cristiana, creado para manguear en oración. ¿Te gustó? Creado para llorar en su presencia. No fui creado para eso. Fui creado para dar fruto, para dar a conocer su nombre, para tener intimidad con Dios. Dios no quiere estar solo. Dios me da un lugar y me acomoda junto con Él y Él quiere caminar conmigo. Dios como premio me da la eternidad y la quiere compartir. Dios quiere compartir la intimidad conmigo. Dios dentro mío, yo en su corazón, dos en uno. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios precioso, verdad? No importa lo que te está pasando, no importa cómo estás viviendo, no importa, por supuesto que te duelen muchas cosas, pero quiero recordarte de que muchas cosas que no experimentarte porque no estás enfocado en lo que Dios quiere. O deberíamos enfocarnos más en lo que Dios quiere, porque cómo me siento depende pura y exclusivamente de lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo. ¿Sigo? Fuimos creados, aparte de dar fruto, fuimos creados para reproducirnos. Fuimos creados para que lo que yo voy aprendiendo de Dios lo pueda compartir, primero que todo, en mis hijos, como padre o como madre, y luego en un discípulo. Dios comisionó a sus discípulos ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Dios le pidió que hagan aprendices. Lo que vos aprendiste, lo que venís aprendiendo, Dios espera que vos lo enseñes. No está esperando que seas más que otro. Y tampoco está esperando que tengas más que otros. Dios está esperando que lo que vos tenés, lo compartas. ¿Cuánto entendieron eso? Como iglesia tenemos un propósito maravilloso. Por eso predicamos el evangelio, por eso salimos a evangelizar y por eso invitamos a las personas y por eso les predicamos la palabra y luego los aconsejamos y por eso invertimos tiempo y abrimos la casa y cocinamos algo y tomamos unos mates y a veces la charla de una hora se convierte en una charla de toda la tarde y a veces hasta nos confundimos conceptos que el discípulo con el discipulador no tiene que volverse amigo, y no digo que no tenga una relación amistosa porque yo soy amigo de Dios, pero Dios sabe la función que tiene y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que te pido. Porque a veces comenzando siendo madre y luego con el tiempo terminamos siendo amigos y eso no es la función de un formador. La función de un formador es siempre ser un formador, un instrumento de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? En especial los que enseñan. Pero dice Génesis 1:28, y termino con esta pequeña parte, pequeña que se fue un montón de tiempo porque son 9:20, rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Sigo, que fuimos, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, ¿y qué cosa? Y multiplicad, y luego el propósito del hombre que él era, llenad la tierra, y luego sojuzgadla, gobernadla, y señorar sobre los peces, los aves del cielo y todas las bestias, como volvimos a decir. Así que no solamente había un propósito, no alcanza con tener una congregación, debemos ganar el barrio. Es parte del proceso que estamos. Estamos sacando Oxú, estamos en Alan, estamos donde haya uno de nuestros racimos, estamos en esa cuadra con un propósito. El propósito no es que haga racimo. El propósito es que ganar la cuadra. El propósito es que vos lleves el evangelio a la cuadra, a Doña Chola, que la chuma del barrio. Esa lengua filosa se convierta a Cristo. ¿Te imaginas predicando el evangelio? De oreja en oreja Porque acá hay un montón de Doñas Chola, ex Doña Chola, ¿verdad? Padre, por fe lo digo.
Pero la meta de Dios es que el creado cumpla con el plan. No que el creado se le ponga una mantita arriba y arriba un poto. Y que diga, estoy contento porque en la iglesia estoy tapándome con una mentita y estoy sosteniendo un potus. Dentro tuyo hay habilidades. Dentro tuyo hay dones que Dios ha colocado. Y cada vez estoy más convencido de que no cualquiera puede enseñar la palabra. Solamente los que tienen el don de la enseñanza. El pastor, el predicador, debe pulir. No es todo el mundo debe enseñar, pero todos podemos ser útiles para el Señor. De acuerdo al propósito por el cual Dios lo llamó. ¿Cuánto entienden eso? Señor, ayúdame con esto. No te hago unas cositas, quiero que me escuche con el corazón. Le puse a esto que hay poder en el propósito, ¿verdad? Creo de que a veces hacemos y pensamos que hacer alcanza y hacer no alcanza. Hacer lo que Dios nos pide es lo que alcanza. Como padre, hacer cosas por mis hijos es algo muy importante, pero hacer lo que Dios me pide es más importante. Decir que yo le hago regalos cuando mi hijo necesita un abrazo es un error en lo que hago. Darle regalos y darles un abrazo cuando Dios espera que yo le dé un reto, una confrontación, no es que no lo amás, es exactamente hacer lo que Dios está pidiendo que haga. Dice la Biblia, el hijo consentido avergüenza a su madre. La madre puede decir, yo hago lo que quiero con mi hijo, no es tuyo. Así que yo como madre estoy fallando en mi propósito. Porque yo en vez de darle la directiva, la Biblia dice en Hebreos, dice de que Dios a todo el que llama por hijo, exige, lo azota, lo disciplina. Porque Dios lo forma. Dios no deja que lo forme el mundo, Dios no deja que lo forme la carnalidad, porque aún desde nene manifiestan la carnalidad. Desde nene tiene capricho, desde nene tiene conceptos, tiene broncas, es egoísta desde nene, y desde nene hay que enseñarle la palabra. Dice la Biblia que yo debo amonestar a mis hijos en el temor del Señor para recordarle y decirle que Jesús, eso no le agrada, eso no trae bendición para tu vida. Suena feo como el dedito, hágalo conmigo, vamos. Sáquese las ganas, que tiene ganas de decirle a su hija así pero no se anima, o a su hijo. Quiero que entienda esto, eso no es que no lo ama, eso es que lo ama. Alguien tiene que decirle, no, yo en la relación de mi hijo, me dijo otra vez uno, no me meto. Le digo, bueno, yo prefiero de que si ella no lo... Padre, ¿cómo lo digo? Mejor que lo digas antes, porque después ya no hay devolución en el tema. Más vale que tome las decisiones antes. Empujar a que alguien se case no es voluntad de Dios. Si no están los conceptos claros de temor de Dios, reverencia sobre Dios y amor. Y yo estoy con esa frase, si no te cuidas, no te ama. Porque hablamos acá cuando casamos a los más de 100 casamientos acá, sin contar los casamientos que tenemos en Alan, que ya tenemos como más de 10, ¿no, Ernie? Allá en Alan, 16. Ellos se casan rápido, ¿Te querés casar? Alan, ya saben, ¿verdad? Son bravos los alanienses allá, ¿verdad? Te ven ahí, tú, te casas y te digo, pastor, yo fui, tú, ya te va a llevar uno. Ahí, gloria a Dios. Vamos a tener que hacer algo así, Ernie, después ahí. Alguna cosita ahí. Con carnadas, con las carnadas que se usan allá. Así enseñamos lo de acá. Cuando uno se acerca a Cristo, uno tiene facetas de miradas que son contrarias a lo que Dios pide. Subí, Mati. Dios necesita enseñarnos porque esto es muy importante lo que estoy enseñando hoy. No puede estar toda la vida Dios sanándote. Si hay que hacerlo, lo va a hacer. No puede estar toda la vida Dios limpiándote, ordenándote. Si hay que hacerlo, lo va a hacer. No puede estar toda la vida levantándote del pozo. No puede estar toda la vida Dios solapeándote o mimándote porque estás muy mal y llorás.
hay cosas que debemos empezar a hacer. El creado debe entender por qué fue rescatado. Porque me ama. En la utilidad Dios te ve tu amor. Porque vos para Él no sos un inútil. Para vos que abrazaste esta palabra que no servís para nada, eso es mentira del diablo. Vos sos una persona útil y lo que vos tenés que hacer, nadie más la puede hacer. Y Dios te ha elegido y te ha traído acá para que recuerdes esto. No hagas todo, hacé lo que te pido. Y si alguien tiene cosas que sabe que hace rato Dios la está pidiendo y no lo está haciendo, está fallando aquel que lo ha redimido de una condición. El poder del propósito es muy importante, porque cuando uno tiene propósito, tiene la capacidad de disfrutar la vida. ¿Sabe para qué vive? No importa cómo estás, no importa el problema que tenés, el ogro no deja de ser ogro. La bruja no deja de volar con la escoba, como dicen, ¿no? Quizá la condición económica no mejoró y no se solucionó eso que esperabas, pero viniste y vas a compartir la palabra a las chicas y vos estás en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque el propósito es más importante que vos. Comer del propósito te nutre. Te das cuenta de que sabes para qué vivís. Tenemos 60 maestros, más de 60 maestros de escuelita. No es que no solamente lo necesitamos, ustedes necesitan. Toda la iglesia debería estar muy mal por no estar sirviendo donde Dios lo necesita. A veces donde Dios te necesita de manera que solamente lo puedes hacer, pero a veces simplemente como todavía estoy aprendiendo, donde nadie quiere ir, ahí quiero estar. Yo escuché una prédica alguna vez, hace muchísimos años, se llamaba Mentalidad de Único, y lo había predicado Dante Gebel. Y yo no entendí mucho la prédica porque ese día estaba haciendo de portero. Pero decía Dante Gebel que él quería estar donde nadie quería estar y que se quería hacer cargo de lo que nadie se quería hacer cargo. Ese es un corazón de alguien que está entendiendo de que quiere serle útil a Dios. Quizás no soy el mejor cocinando, pero si hay que dar una mano en la cocina, voy a estar. Y si para trabajar en la cocina también debo ser santa, me voy a santificar. Si para estar en la escuelita tengo que obedecer, voy a obedecer. No me gustan los pibes, pero yo estoy donde tú quieres, haciendo lo que tú quieres. Porque mi felicidad no depende de lo que los hombres me dan, depende de lo que tú me haces sentir. Por eso es tan simple, podríamos decir, la vida de propósito va ligada a la felicidad del hombre. Porque cuando hay propósito, el hombre está centrado, no se distrae. Cuando el hombre está centrado, está conectado con Dios, está conectado con los demás. Cuando vos estás en el propósito, sentís que hay un vínculo con la iglesia, y ya no es más la iglesia, es mi iglesia. Es nuestro cuerpo, es nuestro equipo de trabajo, es nuestra familia. Cuando te desconectas, ya es la iglesia. A veces, como siempre digo, lo que dejaste de la vieja vida la volvés a agarrar. Porque cuando saliste, porque el pecado lo primero que hace es desconectarte de lo más importante que tiene. Es el propósito de por qué Dios te fue a buscar a vos, Juan. ¿Por qué te fue a buscar a vos, Alexis? Estoy en la iglesia porque me siento mal. Todos llegamos así. No entendemos esto porque se necesita un entendimiento más amplio, más alto. Dios tiene planes con tu vida. Y Dios te dio palabras para enseñar. Y sabes que tenés habilidades para enseñar. Pero estás enroscada en la vida mundana. Te reís. Pero en el secreto llorás. Llorás porque sabes que a alguien le está fallando. No te sacia la vida mundana. Decir que no pasa nada no hace que no pase nada. Pasa. Callar el dolor no es sanidad ni inteligencia. Acomodar tu vida con Dios es todo. ¿Cuántos quieren que sigan?
En un ratito más, déjame hablarte algo de parte de Dios que lo tenía en mi corazón y lo quería compartir. ¿Saben? Casi más le digo a Esteban que comparta lo que compartió ayer, porque fue maravilloso lo que compartió ayer Esteban. Un ratito la palabra, 20 minutos. Yo digo que siga un rato más. Y los padres por ahí no le daban ni bolilla, yo estaba quebrado ahí. Pero como Dios me dio una palabra, digo, no, Esteban, quede tranquilo, no lo vas a hacer. Mi carne le decía, por favor, hacelo. Pero Dios lucha dentro de uno y dice, no, hay cosas que tenés que hacerlas. Y yo quiero que hables de esto. Todos los mensajes pueden ser buenos, pero quiero que recuerdes, ¿por qué lo afilo? Quiero que le recuerdes, ¿por qué lo aceito? Quiero que le recuerdes para qué le limpié eso. Y quiero que recuerdes por qué el capricho de querer seguir insistiendo, colocarse eso cuando sabe que yo se lo saqué a eso. Dios está preparando la herramienta para. No entiendo por qué, si lo que viene es una vida de santidad, insistes con vivir una vida mundana o rodeado de gente mundana. ¿En qué te suma la charla? No te puedes aislar, pero recuerda que tú eres un instrumento santo. Por mucho filo que tenga un bisturí, si no estás pasado por el proceso de esterilización, puede matar. Puedo cortar la carne, puedo operar dentro de un órgano, pero al no estar en santidad, por así decirlo, el instrumento puede llegar a matar a los demás. No entiendo por qué no entendemos cuando hacemos algo debería haber santidad en nosotros. No entiendo por qué, si yo me estoy consagrando a Dios, le quiero dar mi vida a Dios y le he cantado para que entre el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Y yo lo visualizo, mientras ustedes cantaban, yo también cantaba, de que le abríamos el corazón y Dios tomaba el control. No es que entró, ya entró hace un montón. El día que creí en Él ya vino y habitó. Pero es como que Dios toma el control de áreas. Yo visualizo así, me lleno de fe y me hace disfrutar la adoración y me hace expresarla de la manera correcta. Pero el propósito me centra, el propósito me mantiene conectado con Dios y con los demás. Por eso cuando una persona cae en pecado, lo primero que hace es alejarte de la iglesia y de Dios y de nosotros que somos la iglesia. Por eso siempre cuando tienes un enojo, quizás no lo expresas con Dios, pero lo primero que haces es expresarlo con los demás, porque estar con propósito te mantiene unido. Te soltaste del propósito, te alejas de mí. No importa lo que hayamos hecho por vos, no importa si te amamos o no, te alejas, no puedes, porque el propósito te mantiene en unidad. Respiras propósito, le pides a Dios, ¿en qué puedo ser útil? Le dice a Dios, Señor, más allá de lo que viví, mi vieja vida es vieja vida. Y te voy a decir algo mejor, mientras más mala haya sido tu vieja vida, dice la Biblia de que el que mucho se le perdona, mucho ama. Tú tienes una capacidad de amar más de lo que otros pueden amar, porque a vos se te perdonó mucho, como a mí. Dios no puede mandar a los mejores soldados, manda a los más enamorados. Y a veces el capacitado para esa tarea no está. Tan estupideces. Está viviendo una vida carnal, mundana, simulando espiritualidad. La Biblia dice, simulan vida de piedad y niegan la eficacia de ella, dice la palabra. Señor, ¿qué tenemos por delante? Yo tengo lo mismo que planifiqué desde antes de haberte creado. Tenía un plan y para este plan sigue siendo tú el titular. Sigue siendo el jugador importante para esto que planifiqué para ti. ¿Cuántos sienten que Dios lo está hablando? Escucha esto que es importante. Dios creó a Adán y le dio a Adán todo el gobierno del lugar. Ni bien llegó el pecado, lo primero que hizo el pecado fue anularle el propósito porque estaba Adán. Adán no se arrepintió de su pecado. Fuera del Edén. El propósito te mantiene en el Edén. El pecado te saca del Edén. ¿Entendieron eso o no? El propósito de Dios te coloca en el Edén, pero el pecado te elimina del propósito. Señor, te doy gracias por esto. Si sentís que quizás hoy estás viviendo una vida donde no puedes tolerar muchas cosas que vives, quizás sea un buen momento para aferrarte otra vez.
repases tu compromiso con Él, tus ganas de ir a donde Él quiere. ¿Están para leer un par de citas bíblicas? Romanos 1, desde el 28 al 32, aunque me gustaría leerlo desde el 18, vamos a leer desde el 28. Romanos 1, si querés notarlo vos del 18 al 38 mejor, pero vamos a leer desde el 28. Recordá esta palabra: el hermano no está mal, el hermano hay que reubicarlo, hay que aconsejarle para hacer recordar quién es. Hay que recordar de que lo que Dios te llamó a hacer acá, nadie lo está haciendo por vos, y que papá te está esperando a vos. Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mente reprobada, porque no lo tuvieron en cuenta a Dios en lo que hacen. Dios les entregó una mente reprobada, y aclara la Biblia de una manera maravillosa, para hacer cosas que... ¿Lo están leyendo o no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que sin Dios, no importa cuánto sé de la palabra, sin propósito de Dios, hago cosas que no convienen. Y sigue: estando atestados, llenos en la cabeza de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, contienda con el hijo, contienda con la hija, contienda con el novio, contienda con la abuela, contienda con el presidente, con el intendente, contiendas. Eso habla de una persona que no está viendo vida de propósito. Como no tiene algo en qué pensar, está todo el día llena de cosas que no suman a su vida. Voy a decir la palabra en hebreo, iba a decir una palabra, no la puedo decir, porque se van a reír y no quiero que se rían en este momento. Pero dice la Biblia el 29: estando atestado de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios. Mi Biblia está repetida ahí, esta parte, de verdad. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque entendieron la palabra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay propósito, hay vida santa. Afer, me suelto del propósito, no hay vida santa. Abrazo al propósito, aparece todo lo de Dios, porque Dios responde a tu ir en pos del propósito. Te sueltas del propósito, no hay lo de Dios, porque Dios da las cosas a propósito para que cumplas con lo que Dios planificó que ibas a hacer. Para vos que estás sirviendo, no dejes tu lugar de servicio nunca. Haz lo que tengas que hacer para nunca dejar de hacer eso que Dios te ha pedido. Y para vos que soltaste el servicio y quizás estás empezando este caminar, hace todo lo que tengas que hacer para volverte a agarrar del servicio. Porque solamente con propósito y respaldo, sin propósito hay mugre en la mente. No está endemoniado el hermano, está lejos de la voluntad de Dios el hermano. No está haciendo, no es que tiene necesidades, no está donde se lo llena. Y Dios solamente llena a aquel que quiere hacer su voluntad. Levanten las manos, ¿cuánto siente que Dios le está hablando en esta noche? Efesios 2, del 1 al 3, dice, Efesios 2, versículo 1 en adelante, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados antes, en los cuales anduvisteis, ¿dónde? ¿Cuándo? En otro tiempo, siga conmigo, vamos. Pero en otro tiempo, ¿cómo andaba yo? ¿Cómo andaba yo?
En otro tiempo, ¿cómo andaba yo? Andaba siguiendo la corriente de este mundo, hablando de moviéndose por moda, moviéndose por sentires, por lo que hacen los demás. Conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de que esa corriente del mundo no está siendo impulsada por Dios, ni siquiera porque a vos te gusta, sino que el mismo diablo es el que maneja esa forma para alejarte. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos, repítalos aparte, en otro tiempo, en los deseos de la carne, en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, en otro tiempo, y haciendo la voluntad de los pensamientos, ¿dónde? En otro tiempo. La consecuencia habla de que lo que uno practica o piensa y hace es lo que es. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa dice la Biblia? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Dios te saca de allá, Dios no quiere que practiques más lo de allá. Cuando Dios te saca de acá, allá, no te hace mirar para atrás, te hace mirar para allá. Yo te voy a enseñar el camino por donde debes andar. Yo te voy a dar mi voluntad. Y la oración de todos los días, Señor, ¿por qué oro? Tengo necesidades. Vos lo primero que orá por esto. Quiero que vayas, cierres la puerta de tu pieza y le digas: Padre, no sé orar, pero te pido que quiero adorarte. Gracias por ser tan santo, tan bueno. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué cosa? Y hágase, ¿qué cosa? No le digo a Dios que quiero hacer mi voluntad. No le quiero imponer con lágrimas a Dios mi voluntad. Porque la persona que está entendiendo la palabra entra a la presencia de Dios para pedir a Dios lo que me conviene a mí. Y lo que me conviene a mí es que se haga su voluntad. Y quiero que se haga su voluntad como se hace en el cielo. Que todos piensan lo mismo, sienten lo mismo y hacen. Por eso hay excelencia. Quiero que acá también pase lo mismo conmigo. Señor, yo tengo un sueño de... Tu sueño, Dios no respalda sueños de estrellas. Dios tiene un sueño que se llama salvación. Dios soñando con salvar a tu vecina. Dios soñando con rescatar a tu tío, ese que es depresivo, que está todo el día tomando, que se muestra simpático, pero en el silencio llora, y tú no sabes eso, pero Dios sabe. Pero a vos te da vergüenza hablarle a tu tío, y Dios te ha elegido para alcanzar a tu tío. Cuando ves la Biblia de los llamamientos o de los discípulos, vas a encontrar que uno de los discípulos es Andrés. Andrés vino primero a Cristo antes que Pedro, pero Andrés fue el que le habló de Cristo a Pedro. No hizo mucho, pero trajo a Pedro. Si no hubiesen llamado a Pedro, no hubiésemos de un gran predicador, perdido de un gran predicador, de un líder que tenía la iglesia, de un instrumento tan ungido que la gente ponía a los enfermos a la sombra de Pedro, y Pedro pasaba y el Espíritu Santo sanaba a todos los que ponían a la sombra de Pedro. Y Pedro predicaba y se convertían 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Pero gloria a Dios por Andrés, ¿no? Que parece que no hizo mucho, pero hizo lo que Dios le pidió. Dios trajo a quien tenía que traer. Señor, voy a terminar acá. Busquen otra cita. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Me quedan varias hojas, lo dejaré para otro día. Hago la continuación, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Señor, gracias por hablarnos al corazón. Recuérdanos que tus propósitos están por encima de nosotros. Y recuérdanos que esa sensación de no tener felicidad viene como consecuencia de no estar haciendo lo que tú me pediste. En tu caminar se encuentra lo que necesita mi corazón y lo que necesita mi matrimonio para. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque cuando no hay propósito hay hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, que te das cuenta de la característica porque son avaros, vanagloriosos, hablan de ellos como si fueran soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, infatuados, agrandados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice una frase, que esto es lo peligroso del tiempo postrero, que tendrán apariencia de que creen de piedad, pero negarán la eficacia de esa fe.
Dice la Biblia que a esto los deberíamos, ¿qué cosa? ¿Saben lo que está diciendo acá la Biblia? Si él viene por aquella vereda o anda por la otra. Señor, pero vengo a tu casa. Para eso te traje a esta casa, dice el Señor. Para decirte que yo soñé otras cosas contigo. Que mis planes son mucho más altos que lo que tu carne quiere. Que necesitas despojarte de tu carne para entrar en el Espíritu y mostrarte lo que he planificado contigo, con tu esposa, con tus hijos. Que yo he creído cuando me dijiste que tú y tu casa iban a servirme. Y yo he preparado algo conforme a la presciencia, habilidad que tengo para saber las cosas antes de que pasen. Para vos y para el crecimiento, para la educación de tus hijos. No le estás educando a tus hijos, no estás invirtiendo la palabra en tus hijos. No estás enseñando a orar a tus hijos, no estás enseñando a adorar a tus hijos. Me prometiste a mí que le ibas a educar en la fe, simplemente los traes a la iglesia. No te dije yo, tráemelos a la iglesia. Te dije, te los mando, los vas a tener vos en tu casa los 7 días de la semana. Quiero que les enseñe mi palabra. Quiero que les enseñes a temerme a mí. Quiero que les enseñes a servirme a mí. Quiero que ellos también puedan tener este propósito de querer mostrar la imagen de Dios en su vida, aún siendo niños. ¿Cuántos me entendieron esto? Termino diciendo que Noé fue un gran hombre de Dios y Dios lo llamó, pero ¿se acuerdan la historia? No tengo el tiempo para explicarlo, pero Noé, Dios le dijo, haz un arca. Y tardó muchísimos años para hacer el arca. Un arca en un lugar donde nunca había llovido y por ende no había agua, con una palabra de que en algún momento iba a salvar él a través de esa arca a su familia y toda también los animales. La raza humana fue salvada por Noé, porque Dios halló gracia en el corazón de Noé. Dios restituyó el corazón de Noé. Sabía que cuando Dios le iba a pedir algo, Noé tenía una característica distinta a los demás, y no era como vestía, ni el laburo que tenía, ni la inteligencia que tenía. Noé simplemente, si Dios le pedía algo, Dios sabía de que Noé iba a cumplir con lo que Dios le había pedido. Y conforme a las medidas, a la calidad de madera, Dios así, Noé le hizo el arca a Dios y dejó la puerta abierta hasta que en algún momento Dios cerró la puerta. Y ya lo que estaba afuera no pudo entrar. Y todos se reían, estos loquitos, si nunca había llovido, hasta que empezó a llover. Y cuando empezó a llover se quisieron entrar, pero no es que Noé cerró la puerta. Dios dijo, se acabó tu tiempo. Y muchos perecieron bajo la lluvia y el dolor. Y afuera había mucho dolor, adentro había olor, pero se había salvado a su familia. Noé miraba y estaba su esposa. Noé miraba al otro lado, estaban sus hijos abrazadas a sus nueras. Y se había recordado de que Dios había sido fiel. Y Dios miró a los ángeles diciendo, ¿ves? Cuando alguien se abraza al propósito, tiene la capacidad de salvar a su familia. Dame un corazón como el de Noé. O dame un corazón como el de Abraham. Un hombre rico, con posesiones. Un hombre ya grande, ya entrado en años, ya yendo más para el final. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, que te voy a hacer padre de muchedumbre, de mucha gente. Mirá, así como la arena, así como las estrellas, así será la bendición, así será tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó. Juntó, le dijo, junta las carpas, vamos. Las ovejas vos, imagino que tenía un par de que le cuidaba las cabras. Y salieron, dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Dice así la Biblia, busca conmigo una cita que espero que... Busca conmigo Génesis 12, versículo 3. Dame un corazón como el de Noé. Dame un corazón, Señor, como el de Abraham. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, ¿qué cosa? Recuerda esta frase que está para vos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos acá son benditos? Levanten la mano. Gracias a Abraham, que sin saber dónde iba, se abrazó el propósito de Dios. Voy en pos de Canaán. Gracias a la decisión tuya, cambia tu barrio. Gracias a vos, gracias a que te abrazaste del propósito de Dios. Dios puede caminar con soñadores.
Dios puede cumplir salvación con gente que está abrazándose, que se está preparando. Dios te llamó para que hagas cosas en las cuales pierdes tiempo. No eres tú su siervo. Y Abraham le decía a los hijos, y los hijos simplemente, me imagino que refunfuñaban de Abraham. No entendían lo que Noé decía, pero los hijos se pusieron a darle ayuda. Y los demás se burlaban de lo que hacía. Hasta que llegó el momento de sufrimiento y se dieron cuenta que el padre tenía fe. Y gracias a obedecer a su padre, ayudar a su padre, fueron salvos todos ellos. Gracias a Abraham a Noé vivimos todos. Y gracias a Abraham todos nosotros somos benditos. Dios habla bien de mí y de vos. Dios habla bien de nosotros gracias a uno que salió sin saber a dónde ir, que acomodó su vida, que le creyó a ese que le dijo: vas a tener tanta descendencia, siendo un hombre que tenía una mujer estéril y siendo él un hombre entrado en años. Me quedo con el último, Moisés. Moisés libertó a Israel estando esclava 400 años. Un hombre que en el propósito de Dios se escapó de la muerte porque perseguían matarlo. Y luego lo pusieron en una canastita por el agua, lo agarró una familia del faraón, y lo crió como si fuese un príncipe de faraón, y se crió con cultura, con habilidades. Lo desarrolló Dios. Y mientras Satanás quería destruir, Dios estaba levantando un segundo plan. Y mientras Satanás quería destruir, hacer un genocidio y eliminar a todos los hebreos, Dios estaba pensando en vos para tu familia. Dios estaba pensando en vos, en mí, para nuestro barrio. ¿Cuántos creen esto en el corazón, verdad? Abrázate a propósito, porque tu problema no es tu hija. El problema es que no entiendes para qué Dios te ha elegido. El problema es que estamos dando tiempo y pensamos que servir un poquito acá, allá, alcanza, y no alcanza. Los días pasan rápido y Dios nos necesita. Nos necesita sumergidos en esto. Dame un corazón como Moisés, que fue y libertó a su pueblo, y que prefirió sufrir con su pueblo que gozar los beneficios que el mundo Egipto le ofrecía. Se abrazó al propósito y hubo salvación, y 2 millones de hebreos salieron de la esclavitud. Y salieron los que se drogaban, y salieron los depresivos, los alcohólicos, los que golpeaban, los golpeados. Salieron los que nunca tuvieron un abrazo de un padre. Salieron los que nunca tuvieron una palabra de afirmación de un padre. Los que vivieron en una casa que se caía a pedazos. Y salieron también algunos ricos que, viviendo dentro de una casa que tenía de todo, no tenían atención ni cariño. Señor, abrázanos a propósito. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Saben? La historia cuenta de que Sansón, Dios lo eligió para libertar a su pueblo, pero Sansón andaba de ramera en ramera, jugando en el filo del cuchillo toda la vida. Empezó a juntarse con una que era preparada por el infierno para atraparlo, llamada Dalila. Y él jugaba con el pecado, hasta que un día le descubrió el corazón a Dalila y le cortaron el pelo. Se acabó su consagración. El día que acabas con tu consagración, se acaba lo que tenés importante. No tenés otra cosa importante que tu consagración a Dios. Y sabes en la historia, Sansón dice que terminó perdiendo los ojos. ¿Escuchan? Jueces capítulo 16, búsquenlo. Ahí al lado. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez voy a zafar como siempre, como las otras, y me voy a escapar. Pero él no sabía que si vos no te comprometés con lo que Dios te está pidiendo, Jehová se había apartado de él, dice la Biblia. ¿Escuchás? Mas los filisteos le echaron mano, y lo primero que hicieron, le sacaron la visión, el por qué vivía, el motivo, y lo llevaron a Gaza, de estar en la presencia de Dios, al lugar de cautiverio del mundo, y lo ataron con cadenas para que moliese. Había un propósito, que era salvar a Israel de los filisteos, pero ahora estaba trabajando para los filisteos.
Esta es la vida de no Sansón, es la vida de Sansón, el hombre que se olvida por qué Dios lo perdonó, por qué Dios lo limpió y para qué Dios lo mantiene vivo hasta hoy. ¿Cómo está tu servicio, servidor? ¿Cómo está tu consagración santa? ¿Cómo está como iglesia nuestro motivo? ¿Hay propósito? ¿O simplemente con hacer tu pequeño área de servicio con eso alcanzó? ¿Y Dios qué quiere con tu vecino? ¿Te sigue hablando Dios? ¿De quién tienes que hablarle? De Cristo. ¿Te sigue haciendo volver Dios en la cuadra para hacerle hablar a ese, a ver si lo puedes invitar a la iglesia, a traerlo? ¿O simplemente aconsejarlo, o abrazarlo o alentarlo? Porque a veces no hace falta traerlo a la iglesia. A veces simplemente un abrazo habla más que muchas palabras. O meter la mano en el bolsillo y ayudar a quien tiene necesidades. Sansón jugó con el pecado y con su servicio, con su propósito. No cuidó su propósito. Anótalo. Sansón no cuidó su propósito. Descuidó el para qué estaba. Empezó a usar lo que tenía para logros personales, como muchos de nosotros hacemos. Pero se nos había olvidado para qué Dios lo había alcanzado. Tu problema con el alcohol, con la droga, tu problema con la fobia, con el temor, para Dios es una estupidez. Ese es nuestro problema. El problema de Dios es que no te abrazas a lo que Dios te está pidiendo. Que hay un propósito, que hay almas por alcanzar, y Dios no está alcanzándola porque tú has decidido cerrar la boca y no hablar de Él. O no te has preparado lo suficiente, no te has cuidado de tu santidad para hacer las cosas para el Señor. Las canciones que tienes por cantar no las podemos escuchar porque hay pecado. Las enseñanzas que tienes para dar no las podemos escuchar porque hay pecado. La inteligencia operativa que tienes, que nos podría ayudar en tantas áreas de la iglesia, no las podemos tener porque hay pecado. No se usa lo que está sucio. Quizás hoy sea un día precioso de limpieza. Señor, te doy gracias por ejemplos preciosos que nos has traído. Termino diciendo que cuando uno está desubicado, lo único que nos queda es ubicar. La palabra hace eso, hace ubicarnos, hace que nosotros nos coloquemos en el lugar donde debemos estar para pensar de la manera que tenemos que pensar, para hacer las cosas que tenemos que hacer. Nunca habla de sentimientos, habla siempre de una fe a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Pero es muy difícil para una persona hacer lo que Dios le pide cuando esa persona se acerca a Dios solamente para pedir. Y no te digo que no esté bien, porque Dios te ha pedido que te acerques delante de Él confiado, que todo lo que pidas en el nombre de su Hijo, Dios te lo iba a dar. Pero no se avanza mangueando. No avanza el matrimonio mangueando. No avanza la crianza mangueando. Avanza la crianza dando, ofreciendo, uniéndose al plan de Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Ay, ¿cómo estás? Te invito a que inclines tu rostro. Acomodes acomodes tus cosas rápidos y Señor, te damos gracias por tu palabra. Me tomo un poquito de tiempo, simplemente inclino mi rostro, mi cabeza y me concentro para no distraer al que está al lado mío tampoco. Y reviso mi corazón, no por sentirme mal, por el contrario, porque me siento muy amado, me siento mimado por Dios, me siento escondido o refugiado por sus alas. Me siento bien al saber que me elegiste. Me siento bien que elegiste a mi familia. Ver a mis padres sirviendo, ver a mis hijos sirviendo, es una alegría para mi corazón. Me siento bien cuando me di cuenta que ya las luchas que tenía antes yo hoy quizás no las tengo, que el dolor por el cual lloraba en mi cama, en el lecho donde duermo, ya no está, que hoy tengo la capacidad de vivir otra vida distinta. Pero también reviso mi corazón, porque de esto se trata del camino que debo caminar. El que tú me dices, yo te enseñaré el camino, yo te mostraré el camino. Que dentro de la voluntad permisiva hay una voluntad céntrica que tiene que ver con la conexión que yo tengo contigo.
que no alcanza con decir que yo sirvo en la iglesia, o tengo algún rango en la iglesia, o que estoy viniendo a la iglesia. Que mi mejora viene porque me estoy enamorando de ti, porque la gratitud está avanzando en mí, porque no puedo quedarme con los brazos cruzados teniendo yo tantas necesidades en mí, teniendo tantas necesidades también alrededor mío, que nunca hay un momento ideal donde las cosas se acomodan, que yo debo acomodarme las cosas para que venga ese tiempo ideal, que siempre estoy teniendo una excusa, que la distancia, que el tiempo, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que la enfermedad que tengo, que las piernas, el dolor de cabeza, que mi esposo. Y me pregunto si me justifican delante de los hombres, zafo, pero delante tuyo. El Creador me creó con un motivo, y la criatura está tomando atributos que no tiene. Estoy decidiendo qué quiero ser y me estoy olvidando qué debo ser, qué debo hacer, hacia dónde debo ir. Te doy gracias porque me siento beneficiado, bendecido, y siento que tu palabra siempre tiene la capacidad de confrontarme y reacomodarme. Tu palabra tiene esa capacidad preciosa de volverme a ubicar en el lugar correcto. Sí, entiendo tu noviazgo, pero ¿qué de tu santidad? Sí, entiendo tu soledad, pero ¿qué de tu propósito? Sin santidad nadie verá a Dios. Sí, entiendo tu necesidad económica, pero ¿qué hay de tu tiempo que prometiste a Dios? ¿Dónde están las convicciones de las cuales te abrazaste para seguir caminando? Señor, perdóname porque estoy buscando la felicidad en las cosas que no debo buscar. Perdóname porque la felicidad tiene que ver pura y exclusivamente con hacer aquello que tú me pides que yo haga. Perdóname porque, Señor, mi productividad de día a día, mi satisfacción, mi sentido de estar mejor, de ser mejor, esa alegría que es interna, aunque todo el mundo no entiende de qué me río cuando camino solo, viene pura y exclusivamente de saber que el propósito me está centrando contigo. No tengo ojos para otras cosas, no tengo tiempo para otras cosas, y me estoy volviendo a conectar contigo, me estoy volviendo a conectar con mis hermanos de la iglesia. Quizás no logré tener una conexión con todos, pero voy respirando otra cosa. Vengo a tu casa, pero me estoy convirtiendo en la iglesia. Vengo a este lugar, pero me estoy siendo transformado en la mentalidad en este lugar. Estoy inclinando mi corazón delante de tu presencia. Si sientes de orar con Dios, recuérdale: Señor, tú me trajiste a este Edén. Que no sea el pecado, la desobediencia, ni del descuido, ni de la liviandad lo que me aleje de estar en tu presencia. Que no sea el que yo conozco la palabra, hago lo que quiero, justificando de que conocer la palabra me da la libertad de hacer lo que quiero, olvidándome de que tengo que darte todos los días, con cada una de mis acciones, el lugar que tú tienes como Dios. Te adoro, Jesús, en esta noche. Señor, perdóname si el pecado me estuvo alejando del propósito. Díselo: perdóname si te fallé. No hace falta que grites, pero este es un momento de conexión con Dios. Perdóname si lo que hice lo hice como tú lo querías. Perdóname, siempre le estoy echando la culpa al que está al lado mío por mi accionar, cuando tú esperas de mí otro tipo de carácter, otro fruto, porque me llamaste a tener fruto, porque me llamaste a dominar lo que me estoy viviendo, porque me llamaste a darte gloria y en especial manera a tener comunión contigo. Y te quiero pedir perdón si no estoy pasando tiempo contigo. Y te quiero pedir perdón si hago muchas cosas, pero no tengo tiempo de rendición delante de tu presencia. Te quiero pedir perdón si lo único que estoy buscando de ti es momentos buenos, olvidándome que eso no es la vida. Que a veces el viento viene de manera contraria y me golpea, y que tú esperas un corazón distinto en mí, una actitud distinta en mí. Que no puedo estar siempre a lo último de la cola, que a veces
me necesita estando adelante. A veces me necesita resistiendo el viento. No en beneficio mío, en beneficio de los demás, o solamente porque tú me lo has pedido. Perdóname si me estoy olvidando de que tú eres la prioridad de mi corazón y por eso el fuego ha menguado. Perdóname si al ver que los demás reconocen lo que hago, eso me hace menguar contigo. Si mi gratitud debería ser más grande al crecer, si mi ganas de servirte debe ser más grande al crecer. Señor, yo en esta noche quiero rendir mi corazón. Díselo con tus palabras, iglesia. Porque el propósito es la razón por la que existo. Es el motivo por qué tú me sacaste de mi casa hoy y me trajiste hasta este lugar. Para decirme que no te he olvidado, no me he alejado de ti. Tú te has alejado de mí. Pero Dios está acá para volverte a levantar, para volverte a abrazar, para volverte a colocar. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Tú eres la bebé que Dios ama, la niña de sus ojos. Y Dios tiene propósito con tu vida. Dios necesita que reenfoques las maneras y las formas. No hagas las cosas por cumplir. Haz las cosas de tal manera que las disfrutes. Porque en esto es todo para ti. Porque el hacer mi voluntad lo es todo para ti. No lo entiendes, solo entenderás mañana. Esto es todo para ti. Porque las cosas se acomodan cuando tú haces esto. Cuando tú obedeces en esto. Cuando tú reconoces esto. Cuando tú quieres mejorar esto. Cuando tú haces las cosas en la voluntad, en la cantidad que te estoy pidiendo. No contentando a la onda y no zafando de cumplir con hombres. Cuando Dios te está pidiendo que vayas un poco más profundo al río. Perdóname si el pecado ha hecho que mi cabeza se llene de otras cosas. Díselo. Perdóname si he permitido que el pecado me desenfoque del propósito y estoy todo el día pensando en cosas que no convienen. Perdóname si estoy todo el día meditando en cosas que no han sumado. No quiero jugar con lo que tú me pediste. No quiero ser Sansón. Yo quiero ser Noé. Yo quiero ser como Abraham. Yo quiero ser como Moisés. Yo quiero ser de esos que se niegan a sí mismos y con mucha fe caminan en pos de lo que tú pides. Yo quiero enfocarme en ti. Yo quiero ser esa nueva criatura que tú has planificado para mí. Yo quiero rendir mi corazón en esta noche. Yo quiero rendir mi corazón en esta noche. Te doy gracias, Jesucristo. Te doy gracias. Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, vacía manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino que ha sido rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin condenación, que estuve dispuesto a dar hasta mi sangre para salvarte, iglesia, que estuve dispuesto a limpiarte con mi sangre para sanarte, restaurarte, y que era necesario para poder usarte. Levanta tu bandera, sacerdote. Levanta tu oración cada mañana, sacerdote. Levanta tu corazón. Te espero en el lugar secreto. Te espero para mostrarte lo que yo soñé contigo, para mostrarte lo que yo soñé con tu matrimonio. ¿Quién dice que está perdido? Si yo soy el que tiene la última palabra. Amado Jesús,